Hola, esta es la primera parte de la lección 83 del curso de álgebra avanzada. Al final de la lección anterior dejamos establecido este teorema y ya estábamos demostrándolo. Y vamos a repasar lo que dice. Fíjense primeramente que lo llamamos lema, porque esto verá que tiene la importancia de usarse como justificación de uno de los pasos en la demostración de un teorema que viene después. ¿Okay? Y el teorema dice sea A una matriz equivalente por filas a una matriz B, y sea esa matriz B entonces equivalente por filas a una matriz C. Entonces la matriz A original también va a ser equivalente por filas a la matriz C. ¿Okay? Fíjense que en cierta forma ese teorema establece la transitividad de esa relación que se llama ser equivalente por filas que existe entre matrices. ¿Okay? Si una primera matriz es equivalente por filas a una segunda matriz y la segunda matriz es equivalente por filas a una tercera matriz, entonces la primera matriz va a ser equivalente por filas a la última matriz. Bueno, vamos a hacer la demostración, ¿verdad? Ya habíamos comenzado también a verla. Por hipótesis, la matriz A es equivalente por filas a la matriz B. Recuerden que ese es el símbolo que se usa para indicar que esas dos matrices son equivalentes por filas. O sea, una doble flecha entre los nombres de las matrices, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué quiere decir que dos matrices son equivalentes por filas? Que va a haber un número finito de operaciones elementales sobre las filas de una matriz, que al aplicarlas a la matriz A y las matrices subsiguientes que aparecen, vamos a llegar finalmente a la matriz B, ¿verdad? Y esas operaciones elementales sobre las filas de la matriz A y las subsiguientes que nos van a aparecer, las estamos llamando E sub 1, E sub 2, E sub 3, etc., hasta llegar a la operación número K, operación elemental número K, sub 1, o sea, elemental K sub 1. Bien, fíjense que las estoy llamando operación elemental E, operación elemental E, operación elemental E, y no operación elemental O primo, O sub 1 primo, O sub 2 primo, o sub 3 primo, que era como llamamos a las tres operaciones elementales que existen sobre las filas de una matriz, porque da la casualidad que cada una de esas operaciones elementales sobre las filas de una matriz puede ser cualquiera de esas tres. Por eso yo no puedo llamar a esta O sub 1 porque no es la operación de tipo 1, ni a esta O sub 2 porque no es la operación de O sub 2, la operación elemental, perdón, de tipo 2, sino que las estamos llamando así porque cada una de ellas puede ser cualquiera de las tres operaciones elementales sobre las filas de una matriz, la O sub 1 primo, la O sub 2 primo o la O sub 3 primo. Bien, pues entonces, al yo aplicar esas K sub 1 operaciones elementales sobre las filas de una matriz, me convertiré la matriz A en la matriz B, ¿verdad? Esto es, si yo tomo la matriz A y aplico la operación elemental número 1, voy a obtener una segunda matriz. Si a esa segunda matriz le aplico la operación elemental número 2, obtengo una tercera matriz. Si a esa tercera matriz le aplico la operación elemental número 3, obtengo una cuarta matriz, etcétera, hasta que llegue una matriz, de manera que cuando yo le aplique la última operación elemental sobre las filas de esa matriz, que es la E sub K sub 1, me va a dar, voy a llegar a la matriz B. ¿Okay? Bueno, por hipótesis también la B es equivalente por filas, digo aquí, a la matriz C. Así que también estamos usando otra vez el símbolo para indicar que esas dos matrices, la B y la C en este caso ahora, son equivalentes por filas. ¿Y qué quiere decir eso nuevamente? Porque va a existir un número finito de operaciones elementales sobre las filas de una matriz que me convierten la matriz B en la matriz C al yo aplicarle esas operaciones elementales. ¿Y cuáles son las finitas operaciones elementales que existen entre que para aplicarle a la B y a las matrices que aparezcan subsiguientemente hasta convertirla en matriz C? Pues las hemos llamado ahora así. E sub 1 primo, porque no necesariamente es esta misma operación elemental que tenemos aquí. E sub 2 primo, E sub 3 primo, hasta llegar a la E sub K sub 2 primo. O sea que ahora fíjense que son distintas operaciones elementales, ¿verdad? O sea, son las mismas, perdón. La O sub 1 primo, la O sub 2 primo, la O sub 3 primo, pero que no necesariamente son las mismas que aparecen aquí en ese mismo orden, ¿verdad? Igualmente, fíjense que aquí yo dije que había K sub 1 operaciones elementales, y ahora aquí estoy diciendo que hay K sub 2 operaciones elementales sobre las filas de una matriz que me convierten la matriz B en la matriz C. Bien. Esto es, que si ahora yo tomo la matriz B, ¿verdad? Y le aplico esta primera operación elemental sobre su fila, la de sub 1 primo, voy a obtener una segunda matriz. Si esa segunda matriz que obtuve, le aplico la segunda operación elemental sobre su fila, que es la de sub 2 primo, obtengo una tercera matriz. Si esa tercera matriz le aplico la tercera operación elemental de esta, que dice aquí que existe, la de sub 3 primo, obtengo una cuarta matriz. Y así sigo hasta que llegue una matriz, de manera que cuando le aplique la última operación elemental, esta de sub K sub 2 primo, voy a obtener finalmente la matriz C. Bueno, por lo tanto, si yo resumo lo que hemos visto, si yo empiezo con la matriz A y hago estas operaciones hasta llegar a la matriz B,
Y una vez llegado a la matriz, entonces hago todas estas operaciones mentales sobre sus filas, las que siguen, y sobre las filas de las matrices que van apareciendo subsiguientemente hasta llegar a la matriz C. Fíjense que yo he podido pasar desde la A hasta la C aplicando un número finito de operaciones elementales sobre las filas de la matriz A y las matrices que van apareciendo subsiguientemente, entre ellas la matriz B que aparece a lo largo del camino, ¿verdad? ¿Cuántas operaciones elementales he tenido que usar para convertir la matriz A en la matriz C? Pues miren, el número de operaciones elementales que necesitaba para convertir la matriz A en la B, que es K sub 1, más el número de operaciones elementales que necesitaba para convertir la matriz B en la matriz C, que es K sub 2 operaciones elementales. Así es que A se convierte en la matriz C mediante la aplicación de K sub 1 más K sub 2 operaciones elementales de una matriz E sub 1, E sub 2, este sub K sub 1, después E sub 1', E sub 2', hasta E sub K sub 2'. Pero eso significa, ¿verdad?, que si yo pasé de la A a la C mediante la aplicación de K sub 1 más K sub 2 operaciones elementales sobre las filas de una matriz, eso significa que la A y la C son matrices equivalentes por filas. Y eso es lo que yo quería demostrar, ¿verdad?, que la A va a ser una matriz equivalente por filas a la matriz C. Muy bien, ahí está la demostración de ese teorema. Y vamos a ver este teorema que dice ahora, sean A y B dos matrices de dimensión M por N. Pues mira, va a ocurrir que B es equivalente por filas a la matriz A. Ahora esta doble flecha no quiere decir que la A es equivalente por filas a la B, sino sí y solo sí. Fíjense que yo he usado, en las matemáticas usamos muchas veces, por lo que hemos visto desde álgebra elemental, muchas veces el mismo signo para indicar distintas cosas. Fíjense que esa doble flecha, usado entre nombres de matrices, quiere decir que las dos matrices son equivalentes por filas, una con la otra, ¿verdad? Pero si la uso, ¿verdad?, en un teorema, donde dice que el primer enunciado, doble fecha del segundo enunciado, quiere decir que este primer enunciado ocurre si solamente si, este segundo enunciado, etc., ¿verdad? O sea que es una bicondicional, corresponde a una bicondicional. ¿Por qué me dice ese teorema? Que debe ser equivalente por filas a la matriz A si solamente si. B se puede escribir como la multiplicación de cierta matriz P por la matriz A, donde esa matriz P que uso aquí es una matriz que es el resultado de el producto, más bien, no el resultado, el producto, o sea, el resultado de una multiplicación, ¿verdad? El producto de las S matrices elementales, matriz elemental número 1, matriz elemental número 2, matriz elemental número 3, etc., hasta llegar a la matriz elemental número S, de orden M, esas matrices elementales. ¿Y por qué de orden M? Porque fíjense que si usted va a aplicar multiplicar matrices elementales por una matriz cualquiera, como las matrices elementales son cuadradas de cierto orden, ¿verdad?, pues entonces tiene que tener el mismo número de filas, de columnas más bien, que el número de filas de la matriz por las cuales voy a multiplicar. Ahí sí que tengo unas matrices elementales de orden M y tengo unas matrices de dimensión M por N, pues fíjense que el número de columnas de las matrices elementales que es M es igual al número de filas de estas matrices A y B, si es que por casualidad yo tengo que multiplicar esas matrices elementales por alguna de esas dos matrices, y fíjense que si aquí hay que multiplicar T por A, pues voy a estar multiplicando por lo menos la E sub 1, ¿verdad?, cuando escriba este producto, ¿verdad?, por la matriz A. ¿Okay? Bien, para la demostración de ese teorema, fíjense que repetimos, es una bicondicional, así que tenemos que demostrarlo en las dos direcciones. ¿Okay? Y voy a mostrarlo primero en la dirección hacia acá, o sea, suponiendo que B es igual al producto de P por A, donde, como decía, y P es un producto es una matriz que es el producto de S matrices elementales, la E sub 1, la E sub 2, la E sub 3 hasta la E sub S, pues yo quiero, partiendo de eso, demostrar que la matriz B es equivalente por filas a la matriz A. ¿Okay? Vamos a ver cómo demostramos eso en esa dirección primero, ¿verdad? Recuerde que repetimos, como usted tiene un teorema que es una bicondicional, hay que demostrar las dos direcciones. Suponiendo esto, llegar a demostrar que esto es cierto, o suponiendo esto, demostrar que esto es cierto. Y generalmente usted empieza en la dirección hacia allá, pero aquí voy a empezar en la dirección hacia acá. ¿Okay? Así que en esta dirección, por hipótesis, la B es igual a P por la A. La matriz B es igual al producto de la matriz P por la matriz A, donde esa matriz P es el producto, vamos a verlo así, es este producto, E sub S menos 1,
E sub S menos 2, etcétera, hasta llegar a E sub 3, por E sub 2 y por E sub 1. ¿verdad? Un producto de, o el producto, ¿verdad?, de las S matrices elementales E sub 1, E sub 2, etcétera, hasta E sub S, ¿verdad? Y las cogí en ese orden, el producto en ese orden. Ok. Entonces, fíjense que cuando yo sustituya aquí lo que es la P, que hace el producto de esto, ¿verdad?, por la A, yo voy a tener esto entre paréntesis, ¿verdad?, porque todo eso es la P, por la A. Pero la multiplicación de matrices, ¿verdad?, que se puedan multiplicar, y fíjense que esas matrices se pueden multiplicar, pues, por ejemplo, esta última, que es la que aparece cerquitita de la A, al lado de la A, aunque esté dentro de un paréntesis, ¿verdad?, tiene m columnas, y ese es el número de filas de la A, porque la A es de dimensión m por n, pues entonces yo voy a poder analizar el producto de E1 por A. Entonces, E sub 1 por A, según un teorema que vimos antes, cuando usted multiplica una matriz elemental por cierta matriz, eso es equivalente, eso es lo mismo que aplicar una operación elemental sobre la fila de esa matriz a la matriz A, donde E sub 1, E minúscula sub 1, es una operación elemental sobre las filas de la matriz A. ¿Verdad que sí? Bien. ¿Verdad? Y claro, puede ser cualquiera de las tres operaciones elementales sobre las filas de una matriz. La O sub 1', que es intercambiar dos filas, la O sub 2', que sustituye una fila por un múltiplo constante y no cero de ella misma, ahora es O sub 3'. ¿verdad? Bien, pero yo aplicarle esa única operación elemental a las filas de la matriz A, que dicho sea de paso es el producto de esa matriz elemental por la matriz A, eso es equivalente por filas a la matriz A. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque fíjense que ese producto de la matriz elemental es 1 por A, que es lo mismo que aplicar una sola operación elemental sobre las filas de matriz A, pues al aplicar un número finito, una sola operación elemental sobre las filas de la matriz A, es equivalente a la matriz A, porque eso no quiere decir que son equivalentes por filas. Que yo paso de esta a esta mediante la aplicación de esa única operación elemental sobre las filas de una matriz, ¿verdad? De esa matriz A. Bien, así mismo entonces, si yo aplico la segunda operación elemental esta, o sea, una segunda operación elemental, ¿verdad?, que corresponde a la segunda matriz elemental, ¿verdad?, a esta matriz, E sub 1A, que será la multiplicación de E sub 2 por E sub 1 por A. Bueno, pues según esta matriz E sub 1 por A es equivalente a la A, pues esta matriz será equivalente a E sub 1 por A. ¿verdad? Será equivalente por filas a la matriz E sub 1 por A. Repetimos, ¿por qué? Fíjense que según E sub 1 por A es equivalente a A, pues E sub 1 por E sub 2, perdón, E sub 2 por E sub 1 por A es equivalente a E sub 1 por A. ¿Verdad que sí? Quito esta operación, esta matriz, mejor dicho, elemental, a lo que tenemos, y me queda lo que es equivalente. Pues ahora yo quito esta matriz elemental que tengo aquí, E sub 2, y me queda que es equivalente a esta matriz elemental, E sub 1 por A. ¿Verdad que sí? Pero entonces, debido al lema anterior, y aquí vemos la aplicación del lema anterior para justificar este paso en la demostración de este teorema subsiguiente, ¿verdad?
como esta matriz E sub 2 por E sub 1 por A es equivalente a E sub 1 por A, y por aquello yo he dicho que E sub 1 por A es equivalente a, pues entonces por ese teorema E sub 2 por E sub 1 por A es equivalente finalmente también a A. ¿Verdad que sí? Porque si esto es equivalente a esto y esto, miro aquí, es equivalente a, pues esta que está aquí es equivalente a la A, ¿verdad? E sub 2 por E sub 1 por A también será equivalente por filas con la matriz A. ¿Ok? Equivalente por filas por la matriz A. Bueno, pues si seguimos así, ¿verdad? Fíjense, E sub 1 por A es equivalente a A. E sub 2 por E sub 1 por A es equivalente finalmente a A. Pues E sub S por E sub S menos 1 por E sub S menos 2 hasta llegar a E sub 1, todo eso por A será equivalente finalmente a la A, ¿verdad? Si seguimos esa argumentación, veremos que E sub S por E sub S menos 1 por E sub S menos 2, ¿verdad? Etcétera, hasta llegar a E sub 3 por E sub 2 y por E sub 1 multiplicado por A es equivalente por filas a la matriz A. Pero, recordando lo que es la matriz P, y que es la matriz P, mira aquí, el producto de esas matrices elementales que las tenemos aquí, ¿verdad? Pues al yo sustituir aquí P por A, tenemos que P por A, que dicho sea de paso, que era P por A es igual a B. Eso, P por A, que es esto, y que es B, será equivalente por filas con la matriz A. Y eso es lo que queremos demostrar, que la matriz B, que es esto, y como eso es equivalente por filas a A, es equivalente por filas a la A. ¿Okay? Bien, vamos a demostrarlo en la otra dirección, la dirección hacia acá. En la dirección hacia acá, fíjense, pero vamos a suponer que B es equivalente por filas a la matriz A. Suponemos que la matriz B es equivalente, vamos a ponerlo más sencillo, ¿verdad? B es equivalente por filas, vamos a ver el símbolo, ¿verdad? Aquí lo tenemos escrito en palabras, fíjense que lo quise escribir en palabras, porque si uso aquí B doble flecha A doble flecha B igual a P sobre A. Así que aquí, si en vez de usar la palabra B, la palabrería B es equivalente por filas a la matriz A, usamos el símbolo B que es equivalente por filas a la matriz A. ¿Qué quiere decir eso? Que va a existir un número finito de operaciones elementales sobre las filas de una matriz aplicadas a la B y a las matrices que aparezcan subsiguientemente que me convierten esa matriz B en A. Entonces, existe un número finito de operaciones elementales sobre las filas de una matriz que son la operación elemental número S, la operación elemental número S número S menos 1, la operación elemental número S menos 2, etc., hasta llegar a la operación elemental número 1, que convierten a la matriz A en la matriz B. ¿Ok? En la matriz B.
recuerde también que para cada una de esas operaciones elementales sobre la fila de una matriz existe una matriz elemental que cuando yo lo multiplique correspondientemente por la matriz A me da lo mismo que si yo aplico la operación elemental sobre las filas de la matriz A ella, ¿verdad? Recuerde, vamos a la otra parte, ¿verdad? Recuerde por un teorema previo que para cada una de esas S operaciones elementales sobre las filas de una matriz existe una matriz elemental que la vamos a llamar pues la que corresponde a la operación elemental sobre las filas de una matriz S, pues la matriz elemental E sub S. La que le corresponde a la operación elemental sobre las filas de una matriz E sub S menos 1, vamos a llamar la matriz elemental E sub S menos 1. La que corresponde a la operación elemental sobre las filas de una matriz E sub S menos 2, la vamos a llamar la matriz elemental E sub S menos 2, etcétera, hasta llegar a la matriz E sub 1. Luego, mire, si yo cojo la matriz A y le aplico la primera de las S operaciones elementales sobre la fila de una matriz, y una vez tenga esa, a esa le aplico la segunda operación elemental sobre la fila de una matriz, y una vez obtenga esa matriz, al aplicarle esas dos operaciones elementales sobre la fila de una matriz a la matriz A, ¿verdad? Y la que viene después, a esa matriz le aplico la tercera operación elemental, y así seguimos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 3, 2. Y así seguimos hasta llegar a aplicar la operación número elemental número S sobre la fila de una matriz. Vamos a ver si tenemos esto bien en la pantalla del paréntesis. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Este corresponde a este, este corresponde a este, este corresponde a este, este corresponde a este y este corresponde a este. Muy bien. Pues eso, por lo que hemos visto, equivale a yo multiplicar la matriz elemental que le corresponde a esta operación elemental sobre la fila de la matriz, que es la matriz elemental E sub S, por la que viene después, que es la E sub S menos 1, por la que viene después, que es la E sub S menos 2, y así seguimos hasta multiplicar por la matriz elemental que corresponde a esta operación elemental sobre la fila de la matriz, que es la E mayúscula sub 1, multiplicado por A, ¿verdad que sí? ¿Pero qué es esto? Pues fíjense que esto es este producto de estas matrices, yo la voy a llamar P, ¿ok? Ese producto de estas matrices, de estas S matrices elementales, la voy a llamar P por A. Y eso finalmente me va a dar la matriz de este. Por lo tanto, si yo aplico las S operaciones elementales sobre las filas de matriz a la matriz A y a las que aparecen subsiguientemente, dice que me va a convertir la A en la matriz B, ¿verdad? Pues entonces esto finalmente me da B, donde esta P es precisamente el producto de esas matrices, de esas S matrices elementales, ¿verdad? Donde P es el producto de E sub S por E sub S menos 1, etcétera, hasta llegar a E sub 1. ¿Okay? Y eso es precisamente lo que dice el teorema, que si la B es equivalente porque la matriz A, yo puedo escribir la B como el producto de cierta matriz P, que es el producto de ciertas matrices elementales por la matriz A. Y claro, todas esas matrices elementales son de dimensión M, ¿ok? Como decía el teorema. Muy bien, ahí tenemos demostración de ese teorema. Vamos entonces, precisamente, un ejemplo de aplicación en donde va a ver funcionando ese teorema, este último teorema, ¿verdad que sí? Por ejemplo, que se considere
la matriz de dimensión 2×3 siguiente. Esta matriz que se llama la matriz A. La matriz A esta matriz de dimensión 2×3, 2 filas y 3 columnas. Esta que les voy a presentar aquí. La primera fila consiste de 2, 4 y 3. La segunda fila consiste de menos 1, 0 y 2. ¿Ok? Bien. Vamos a escalonarla y reducirla por filas. Bien. Así que yo voy a considerar esa matriz A de dimensión 2×3, 2 filas y 3 columnas, y la voy a escalonar y reducir por filas. Recuerde que es una matriz escalonada y reducida por filas. Que el primer elemento no 0 en cada fila es un número 1. El primer elemento no 0 de la siguiente fila, que claro será un 1 también, aparece en una columna más a la derecha que la que aparece ese 1 en la fila anterior. Y claro, los demás elementos en cada una de las columnas de esos unos, que son los primeros elementos no 0 de cada fila, son ceros. Los demás elementos en las columnas de esos unos, ¿ok? Son ceros. Bien, pues vamos a ver, eso lo habíamos hecho ya previamente, ¿verdad? Vamos a considerar la matriz A. Vamos a empezar con la matriz A, que es 2, 4, 3. Negativo 1, 0 y 2. Y vamos a escalonar y reducirlos por fila. Bueno, pues como hemos dicho, el primer elemento no 0 de cada fila debe ser 1. O sea que este 2 yo lo voy a convertir en un 1. Yo noto que este elemento que está aquí es un negativo 1. Así que si yo intercambiara esas dos filas, ya por lo menos, no tengo un 1 aquí todavía, porque tendría menos 1 ahí, pero tengo algo más parecido a un 1 que el 2, ¿verdad que sí? Vamos a suponer que usted intercambia la fila 2, o fila 1 más bien, con la fila 2, ¿verdad? Pues entonces en la fila 1 aparece la fila 2, que es menos 1, 0 y 2, y lo que aparece en la fila 2 va a ser lo que aparece en la fila 1, va a ser lo que aparece ahora en la fila 2. 2, 4 y 3. Ok, ya tenemos, ¿verdad? Ese primer paso. Vamos a ver lo que será la matriz. 2, 4, 3, negativo 1, 0 y 2. Muy bien. Pues ahora, yo finalmente, para convertir este negativo 1 en 1, que es lo que yo quiero tener ahí como primer elemento no 0 de la primera fila, tendría que multiplicar la primera fila por negativo 1, o sea, sustituir la fila 1 por negativo 1 por esa fila 1. Y eso nos da negativo 1 por negativo 1, 1, tengo el 0 que yo quiero ahí, 0 por negativo 1 sigue dando 0, 2 por negativo 1 da negativo 2. Y entonces tenemos 2, 4 y 3. Bien. Pues fíjense que vamos caminando en la dirección correcta. El primer elemento no 0, la primera fila es 1. Los demás elementos de su columna deben ser 0. Así que este 2 ahora yo quisiera convertir en 0. ¿Cómo yo convierto ese 2 que está en la fila 2 en un 0? Pues fíjense que si a la fila 2 yo les resto 2 veces la fila 1, ¿qué va a pasar aquí? 2 menos 2 veces esto, que es 2, 2 menos 2, del 0 que yo quiero aquí, ¿verdad? Así que obtendremos la siguiente matriz equivalente por filas a esta. La primera fila se queda igual porque fíjense que la que va a tener la fila 2, ¿verdad? 1, 0, negativo 2. Y vamos a ver lo que le pasa a la fila 2 cuando yo le haga eso. 2 menos 2 por 1, que es 2, 2 menos 2, 0. 4 menos 2 por 0 sigue dando 4, ¿verdad? Porque 2 por 0 es 0. 3 menos 2 por menos 2, que se llama 4, 3 más 4, 7. Y fíjense que vamos ahora caminando en la dirección correcta. El primer elemento no 0, la primera fila es 1. Los demás elementos de su columna son 0. El primer elemento no 0, la segunda fila está más a la derecha. Debe ser un 1, pero eso lo continuamos haciendo entonces en la segunda parte de esta lección. Espero verlos ya prontito. Nos vemos.